Bien, en esta oportunidad voy a dar el resumen de la obra El proceso. La obra El proceso está escrita por el autor Frank Kafka, ¿no? La obra narra la historia de José, un hombre que trabaja en un banco y que lleva una vida aparentemente tranquila, ordenada y estable. Tiene un puesto muy importante, él es responsable y está acostumbrado a tomar decisiones, ¿no? Además confía mucho en su inteligencia y considera que él puede resolver cualquier conflicto o cualquier problema mediante la razón y su seguridad. Toda su vida cambia de una manera tan repentina cuando justo el día, un día que era su cumpleaños, ya cumplía 30 años, ocurre un hecho muy extraño que marca el inicio del proceso, que le iría afectando poco a poco todos los aspectos de su vida. La historia comienza una mañana. José se encuentra en la pensión donde vive y pues espera que le lleve su desayuno. Pero sin embargo, el desayuno tarda de manera habitual, ¿no? Al principio piensa que se trata de un simple retraso, pero ya luego observa algo extraño que está sucediendo, porque, o sea, la señora que le llevaba el desayuno era muy responsable. Poco a poco, después, un hombre desconocido entra en su habitación. José, pues, no se sorprende y pregunta quién es y por qué ha entrado sin permiso. El hombre no le ofrece ninguna explicación clara. Entonces, más tarde, aparece otro individuo y ambos le comunican que está detenido. Los dos hombres, esos dos hombres, uno se llama Franz y el otro se llama Willing. Son vigilantes y afirman que han recibido órdenes para detenerlo. Sin embargo, no le explican cuáles son los motivos de su detención. José queda sorprendido un poco, no comprende cómo puede estar detenido si no ha cometido él ningún delito, ¿no? Por esa razón, él comienza a hacer preguntas. ¿Que quién lo acusa? ¿Qué delito cometió? Le pregunta qué tribunal está llevando el caso. Y también él exige que le demuestren la orden oficial de su detención. Pero los vigilantes no responden. Le dicen que ellos solamente cumplen con órdenes y que no conocen todos los detalles del proceso. José entonces intenta demostrar que existe un error. Busca sus documentos personales y considera que al presentar su identificación, él podría aclarar la situación. Sin embargo, los vigilantes no le muestran interés alguno. Ellos le explican de que los documentos no cambian nada y que la detención ha sido ordenada para él. José eh, se siente indignado, considera que vive en una sociedad organizada y que las autoridades deben explicar la razón de su acusación. También piensa que nadie debería ser detenido sin conocer el motivo. Sin embargo, pues los vigilantes actúan con tranquilidad y parecen no considerar importante que José conozca la causa del proceso. Mientras ocurre esta situación, otras personas observan desde las habitaciones cercanas. Bueno, José se siente un poco incómodo porque su vida privada ha sido alterada de manera repentina y que porque otras personas pueden estar observando lo que sucede. A pesar de la confusión, intenta mantener él una actitud muy segura. Piensa que si logra hablar con una autoridad superior, quizás podrá resolver el problema. Ya, pero después de un largo tiempo, los vigilantes lo conducen a otra habitación donde él se encuentra con un supervisor. José vuelve a preguntar por qué ha sido detenido. El supervisor le explica la acusación. Solo le comunica que existe un proceso en su contra. También le informa que puede continuar con su vida cotidiana. Esa situación pues le resulta a él un poco muy extraño, ¿no? Porque si es detenido, entonces cómo puede continuar con su vida cotidiana. José está detenido, pero no es llevado a ninguna presión. Puede salir de la pensión, puede ir a trabajar, puede reunirse con otras personas. Sin embargo, sabe que está siendo investigado y que debe obedecer las órdenes de los grandes tribunales. El proceso existe, pero sus reglas permanecen ocultas. José continúa preguntando a quién lo acusó y cuál es el delito. No recibe respuestas. El supervisor le explica que las autoridades superiores
conocen la información, pero que él no lo tiene la facultad de comunicarla. Después de esta conversación, José se dirige al banco. Durante el camino piensa en lo ocurrido. Una parte de él cree que todo puede ser una equivocación. Él sigue creyendo que es una broma y que lo están haciendo, jugando nomás, ¿no? También considera la posibilidad de que alguien está intentando burlarse de él. Pero, sin embargo, la forma en que actuaron los vigilantes hace pensar que el asunto es real. Al llegar al banco, intenta continuar él con sus actividades. No quiere que sus compañeros sepan que ha sido detenido. Desea proteger su reputación y mantener la imagen de una persona segura y responsable como siempre lo ha sido. En los primeros días, José decide no preocuparse demasiado. Considera que el proceso no puede ser tan grave porque no ha cometido él ningún delito. Él sigue confiando en su inocencia, ¿no? Y que confía que tarde o temprano alguien reconocerá el error y el caso terminará. Pero la situación no desaparece. Después de un tiempo, recibe una citación. Debe presentarse él ante el tribunal. La citación no explica claramente dónde se encuentra la sala, ni qué ocurrirá durante la audiencia. José debe decidirse no y asistir porque espera conocer a las autoridades y debe obtener información del por qué es detenido. Entonces, el día de la audiencia, él se dirige al lugar indicado. Tiene dificultades, pues, no para encontrar el tribunal, porque está un poco difícil. Debe caminar por las calles desconocidas y recorrer edificios antiguos. Finalmente, él llega a una zona donde encuentran viviendas humildes. El tribunal no funciona en un edificio grande ni en una institución reconocida. Las oficinas están escondidas dentro de un edificio cualquiera, de un edificio común. José, entonces, es ahí donde él se sorprende. Espera encontrar en algún lugar al oficial, ordenado y claramente identificado, pero en cambio descubre un espacio confuso y lleno de muchas personas. Después de él logra preguntar y buscar durante un tiempo encuentra la sala donde se realizará la audiencia, ¿no? El lugar está lleno, hay personas sentadas, otras de pie, otras observando, y José no sabe quiénes son los funcionarios y quiénes son los simples asistentes. Todo le parece muy extraño. Cuando comienza la audiencia, José se queda así, mirando, y pues piensa que ha llegado tarde, ¿no? El juez hace una observación. Sin embargo, José no se muestra preocupado, es que está tranquilo, ¿no? Considera que el tribunal debería preocuparse por explicar la acusación y no porque él haya llegado tarde. Durante la audiencia, decide hablar. En lugar de aceptar el procedimiento, critica la forma en que fue detenido. Explica que nadie en esta vida puede detener a una persona sin ningún delito. Y tampoco él explica que nadie le explicó cuál era el delito, por qué era detenido. Afirma que las autoridades han actuado de manera injusta. También señala, ¿no?, que el proceso parece estar lleno de irregularidades. José habla con mucha seguridad, cree que las palabras pueden convencer a las personas presentes. Entonces, durante algunos minutos, piensa que aparte del público, él está de acuerdo con él, pero luego descubre que muchas personas que están en la sala pertenecen al tribunal. Entonces comprende que se encuentra rodeado de funcionarios y de personas relacionadas con los sistemas. Esa situación le produce desconfianza. Entonces él continúa hablando y acusa al tribunal de actuar pues de manera secreta. También considera que el sistema no permite que los acusados conozcan sus derechos. También afirma que las autoridades usan su poder para controlar a las personas. Sin embargo, sus palabras no cambian nada el proceso. La audiencia termina, entonces José recibe información sobre la acusación, sale del lugar con más dudas que antes. Después de la audiencia, intenta continuar él con su vida. Sin embargo, el proceso comienza a ocuparse de sus sentimientos, ya de cómo piensa, cómo actúa y todo. Aunque trabaja en el banco, recuerda constantemente lo sucedido. Se pregunta qué ocurrirá, qué fue lo que hizo, piensa con quién pudo acusarlo de algo, intenta también imaginar qué delito podría haber cometido, pero no encuentra ninguna respuesta. En el primer lugar, José cree que el tribunal volverá a citarlo. Como ya no recibe ninguna citación,
nada, decide regresar por su cuenta. Vuelve al edificio donde realizó la audiencia. Al llegar descubre que las oficinas del tribunal son espacios pequeños y son escondidos. Observa a lo largo de los pasillos que hay muchas personas esperando, algunas parecen estar enfermas o cansadas, otras ya llevan mucho tiempo esperando una respuesta. El ambiente es un poco incómodo. Las habitaciones están llenas de aire pesado, entonces José comienza a sentir débil, tiene dificultades para respirar y necesita salirse. Una mujer lo ayuda. Después de abandonar el lugar, comprende que el tribunal parece estar presente en diferentes espacios de la ciudad. Las oficinas no son visibles para la mayoría de las personas, pero sin embargo existen y tienen poder sobre los acusados. José comienza a sentir que el proceso es más grande de lo que él se imaginaba. Ya no piensa que se trata de una simple confusión, sino empieza a preocuparse por las consecuencias que le van a venir más después. También teme que su existencia del proceso afecte su trabajo. Como ocupa un puesto importante en el banco, desea mantener su reputación, no quiere que sus compañeros ni sus superiores conozcan la situación, pero poco a poco algunas personas comienzan a enterarse, esto aumenta su preocupación. Mientras el proceso continúa, José conoce diferentes personas relacionadas con el tribunal. Una de ellas es la mujer que vive cerca de las oficinas judiciales. La mujer le cuenta que muchas personas trabajan en el tribunal y tienen poder sobre los acusados. También explica que los funcionarios pueden influir en la vida de quienes están siendo investigados. José intenta entonces comprender cómo funciona el sistema, pero cada conversación genera nuevas dudas. Nadie le ofrece una explicación completa. Algunas personas aconsejan ser obediente, otras le recomiendan buscar ayuda. Sin embargo, nadie garantiza que el proceso termine. En el caso de José, entonces él entrega una citación. Su tío se preocupa porque considera que el proceso puede afectar a toda su familia, por eso decide intervenir. Le recomienda buscar a un abogado y José entonces acepta la compañía a su tío de la casa de su abogado llamado Hulk. El abogado Hulk es un hombre enfermo, permanece él en una cama y recibe a sus clientes en su habitación. A pesar de su edad de salud, afirma conocer a los funcionarios importantes. También asegura de tener experiencia en procesos judiciales. Entonces José confía en su tío. Cree que el abogado puede ayudar a resolver su caso. Entonces espera obtener respuestas, pero sin embargo el abogado le explica cuál es la acusación. Dice que los procesos son muy complejos. También explica que muchas decisiones se toman en secreto. El abogado afirma que trabajará en defensa, dice que hablará con algunas personas relacionadas con el tribunal, pero no puede asegurar que el proceso termine. Y en la casa del abogado José conoce también a Lenny. Ella es una chica que cuida al abogado. Lenny muestra interés por José, le habla sobre los acusados y le explica que muchas personas se atraviesan en el proceso, cambian su comportamiento. Según Lenny, los acusados suelen sentirse inseguros y necesitan ayuda. Ella le recomienda que no se enfrente directamente al tribunal. También le aconseja que sea un poco humilde. Considera que José es demasiado orgulloso, pero sin embargo, él continúa afirmando que es inocente. No quiere aceptar una culpa que desconoce. José mantiene entonces la esperanza de que el abogado puede resolver el caso. Ya pasan los días y no observa ningún avance. El abogado habla mucho sobre las resoluciones, funcionarios, también menciona que el proceso de José es importante, sin embargo no presenta resultados concretos. Comienza a desconfiar, se pregunta si el abogado realmente está trabajando. También piensa que tal vez el abogado mantiene el proceso abierto porque le permite observar a sus clientes. Entonces, mientras tanto, la situación afecta cada vez más la vida de José. Antes de la detención, se concentraba en su trabajo, ahora piensa constantemente en el tribunal y ya pues, para distraído, comienza a preocuparse él por su futuro. También teme que el proceso perjudique a su carrera. A pesar de sus preocupaciones, él intenta actuar con normalidad, no quiere mostrar debilidad, pero sin embargo su seguridad empieza a disminuir más. El proceso continúa durante varios meses. José espera una respuesta, pero el tribunal no le informa qué ocurrirá. Esta falta de información aumenta su ansiedad. En una ocasión, José conoce a un comerciante llamado Bloch.
También está acusado. Su proceso lleva muchos años. El comerciante ha buscado diferentes formas de defenderse, ha encontrado abogados, ha gastado dinero, ha intentado conseguir ayuda, funcionarios, pero no ha logrado terminar con su proceso. Bloch depende completamente de su abogado, permanece cerca de la casa y espera las órdenes, tiene miedo a tomar decisiones sin permiso. Entonces José observa que el proceso ha cambiado a Bloch. Antes era comerciante en una vida propia, ahora parece una persona insegura, dependiente, su principal es la preocupación, el proceso. José se siente apasionado, comprende que podría terminar de la misma manera. Empieza a pensar de que el proceso puede durar toda la vida. También comprende que una persona puede perder su libertad sin estar encerrada o en prisión. El proceso puede controlar los pensamientos, puede generar miedo, puede hacer que una persona dependa de otros. Después observa que Bloch y José comienzan a desconfiar aún más del abogado. Piensa que el abogado no ha avanzado. Por eso decide despedirlo. Considera que puede defenderse por su cuenta propia. José cree que tiene la inteligencia necesaria, como trabaja en un banco y está acostumbrado a resolver problemas, piensa que puede organizar su defensa. Planea preparar documentos, también desea presentar argumentos, sin embargo, mientras intenta elaborar su defensa, él ya se siente cansado. El proceso ocupa gran parte de sus pensamientos. No sabe qué debe explicar, por qué desconoce la acusación, puede demostrar su inocencia porque no sabe de qué defenderse. Esa situación ha dejado atrapado. Quiere ocultar, pero no sabe cómo hacerlo. Más adelante, una persona relacionada con el banco le habla de un pintor llamado Titorelli. El pintor es relacionado con el tribunal, conoce a algunos jueces, también sabe cómo funcionan los procedimientos. Joseph decide visitarlo, espera que él pueda ayudarlo. Cuando llega a la casa del pintor descubre que vive en un espacio pequeño. El lugar está aún rodeado de personas que parecen conocer al funcionario del tribunal. Titorelli le explica que puede darle información. Pregunta si es posible obtener entonces una absolución. Pues no, el pintor responde que existen diferentes posibilidades. La primera absolución verdadera. En este caso el acusado sería aclarado claramente inocente. Entonces, y el proceso ya terminaría. La persona también recuperaría su libertad, pero Titorelli afirma que nunca ha visto una absolución verdadera. Por eso considera que casi es imposible conseguirla. La segunda posibilidad de una absolución aparente. En este caso el acusado puede quedar libre, sin embargo el proceso no desaparece. Entonces puede volver a comenzar en cualquier momento. Y pues la tercera posibilidad es mantener el proceso en una etapa inicial. Eso significa evitar el avance. Pero tampoco va a permitir que termine. El acusado continúa relacionando con el tribunal. Después de escuchar las explicaciones, entonces Joseph se siente un poco decepcionado. Comprende que ninguna opción garantiza una libertad definitiva. El sistema parece no ofrecer ninguna salida. Aunque una persona sea liberada, puede volver a ser acusada, aunque el proceso se mantenga detenido, o quizás continúe existiendo. Joseph sale en la casa del pintor preocupado. Ahora comprende que el tribunal puede mantener a una persona atrapada durante mucho tiempo. Eh, el proceso entonces continúa afectando su vida. Cada vez le resulta más difícil concentrarse en el trabajo. También comienza a sentir cansado, a sentirse de sueño, con pereza. En lugar de encontrar respuestas, descubre nuevos problemas. En otra ocasión, José recibe la indicación de acudir a una catedral. Al llegar a observar, ese lugar está vacío. Mientras se encuentra allí, escucha la voz de un sacerdote. El sacerdote conoce su nombre. También sabe que José está siendo procesado. Entonces, esto le sorprende. José, que el tribunal le sorprende, que parece estar pendiente incluso en lugares tarde no esperaba encontrarlo. El sacerdote le explica que trabaja para el tribunal. Luego conversa con José sobre el proceso. Durante la conversación le encuentra una historia conocida como Ante la Ley. La historia habla de un hombre que ante una puerta, detrás de otra puerta, encuentra la ley. El hombre desea entrar. Frente a la puerta hay un guardián. El guardián dice que no puede entrar en ese momento. El hombre pregunta si podría entrar después. El guardián responde que quizás sí, puede hacerlo. Más adelante el hombre decide esperar. Se sienta en la puerta, pasan los días, luego pasan los años. El hombre continúa esperando. Durante ese tiempo intenta convencer al guardián. Le hace preguntas, le ofrece regalos, pero el guardián no le permite entrar. El hombre envejece toda su vida frente a la puerta, nunca logra acceder a la ley. Cuando está a punto de morir hace una última pregunta. ¿Por qué ninguna otra persona puede entrar? O intentó entrar. El guardián le responde que esa puerta había sido destinada únicamente para él. Luego le dice que la puerta está cerrada. Joseph intenta comprender el significado entonces de la historia.
Considera que el hombre pudo haber intentado entrar, también piensa que el guardián pudo haberlo engañado. El sacerdote le explica que existen diferentes interpretaciones. Cada persona puede comprender la historia de una manera distinta, pero sin embargo la historia aumenta la preocupación de José. Él comprende que al igual que un hombre que espera frente a la puerta, ha pasado muchos tiempos intentando conocer la ley, que ha buscado respuestas, ha asistido a audiencias, ha hablado con funcionarios, ha encontrado un abogado, ha buscado ayuda en un pintor, pero continúa sin conocer la acusación. El sacerdote entonces le advierte que no debe confiar demasiado en las autoridades, también le explica que el tribunal no siempre va a estar de la mano. Que el tribunal tiene ya sus propias reglas. Joseph se da cuenta que no ha logrado avanzar. Después de la conversación sale entonces de la catedral. El proceso continúa. Ha pasado ya casi un año después y desde aquella mañana que fue detenido. Durante ese tiempo su vida ha cambiado completamente. Al inicio era un hombre seguro, pensaba que podía resolver cualquier problema. Ahora se siente cansado, tiene dudas y ya no sabe cómo defenderse. La noche anterior de su cumpleaños, del número 30, uno de los hombres que llegan a buscarlo, los hombres están vestidos de manera pues elegante, actúan como tranquilidad. Entonces comprende que han venido por él. No recibe ninguna explicación, los hombres lo acompañan, Joseph sale con ellos. Durante el camino, observa la ciudad, piensa en lo que todo ha ocurrido, recuerda el día de su detención, recuerda las preguntas que hizo, también recuerda que nunca recibió respuestas. Los hombres lo llevan fuera de la ciudad. Llegan a un lugar apartado. José comprende que el proceso ha llegado a su final. Pobrecito ya. Los hombres preparan su ejecución. José observa un cuchillo. Durante un momento piensa que podría tomarlo, podría intentar defenderse, podría resistir, pero él no lo hace. Parece inmóvil. Parece haber perdido la fuerza para luchar. Finalmente uno de los hombres lo mata. Antes de morir, José siente vergüenza, piensa que morirá como un perro. Entonces, con esta escena ya la obra termina. José muere sin conocer la acusación, nunca descubre el delito que cometió, nunca sabe quién lo acusó, tampoco recibe alguna explicación sobre la decisión del tribunal. El proceso termina en las preguntas que permanecen. Entonces, el proceso pues nos presenta la historia de José, un hombre que debió de conocer sus leyes, pero él fue detenido sin ninguna razón. Desde el inicio, el protagonista intenta comprender qué es lo que ocurre, hace preguntas, busca respuestas, pero nunca lo halla. A lo largo de la obra, intenta encontrar soluciones, exige una audiencia, visita oficinas del tribunal, pero nunca. Pero sin embargo, una de estas experiencias logra terminar el proceso. Al contrario, cada una aumenta sus dudas. Y es pues no como él empieza entonces, ya él empieza a actuar diferente con las personas. Eh, También la historia, como nos damos cuenta, termina llena de dudas. Es así como termina la obra El proceso, por el autor Franz Kafka. Es un poco triste, pero sí bonita, les recomiendo que lo lean.